Bueno, esta es una caja. No sé si ahí me van a ver, Sammy, ¿verdad? Es una caja de zapatos. Supongamos la idea de que yo voy a hacer mi testamento, o estoy haciendo mi testamento, o hice mi testamento, y le dejé, haga la idea que le dejé a usted mi testamento. Y usted se va y le tira el testamento y encuentra esta caja de zapato. Y usted mañana va a decir, el pastor me dejó una caja de zapatos, ¿verdad? Y lleva a la casa. Se va a casa y usted no, cuando vemos una caja de zapatos, ¿qué viene a nuestra mente? Algo, una caja, no vemos lo que hay, si hay probablemente sea un zapato, pero, y es el testamento que te dejé. Pero vas a casa y, ¿qué vas a hacer con la caja de zapatos? Si probablemente crees que es el zapato, lo va a tirar y lo va a guardar. Pero cuando lo revisás, abrís y encontrás que hay ahí 50 millones de guaraníes. Otavio, cuando hay dentro de la caja, ¿qué harías con esa caja? ¿Qué probablemente lo harías? Guardaría como mi vida. Exacto, ahí lo que Luz está diciendo. Lo guardaríamos. Y sería un tesoro para nosotros ese testamento que nos dejaron. ¿Sí? La caja no dice mucho, el envoltorio, pero lo que está adentro tiene un valor para nosotros. En este caso sí, entonces es una ilustración simplemente. Lo que está adentro, y probablemente lo vamos a guardar y muy bien. ¿Sí? Y lo más probable que vayamos cada cierto tiempo a revisar y a contar cuánto hay hay training allá. ¿Sí? Sabemos que bajo el colchón o en una parte del ropero bien guardadito está mi testamento que me dejaron y que cobra mucho valor. Algo similar, manera simplemente de ilustrarles lo que es la palabra de Dios. El testamento Antiguo y Nuevo Testamento forman parte de lo que Dios nos dejó. ¿Para qué? Para que la disfrutemos, para que la vivamos y para que entendamos que fue algo lo más preciado que Él nos dejó a nosotros. Ese es el testamento. Un poquito adelante vamos a hablar de ello. El valor que le demos a algo, escuche bien, el valor que le demos a algo va a determinar el trato que le daremos. Si yo te doy una caja, voy a decir, una caja. Pero si revisas y encontrás que hay 50 millones, vas a tener otro trato con la caja. Si no, lo vas a tirar. Si por ahí son caramelitos, entonces, ya. Pero si hay algo de valor, lo vamos a cuidar bien. Asimismo también ocurre con la Biblia. Ya no vamos a la Biblia como por obligación, ¿sí?, sino por un anhelo profundo que en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, Él se revela a nosotros, ¿sí?, a través de ella. Se revela para transformarnos. Él se revela a través de su palabra para transformar. Clave, transformarnos. No es esto que es un poder místico. Yo, como nací en un lugar cristiano, y mayormente a veces creíamos que el creyente que tiene bajo el brazo, ¿sí?, cuanto más grande la Biblia, mejor, ¿sí?, para demostrar cierta espiritualidad. O que tengas en la sala, o que te compres media docena o una docena de Biblias, y que uno tengas ahí en el auto para que qué buen creyente. Entonces a veces creemos que tiene un poder casi místico la Biblia. Pero no es el envoltorio, sino que el contenido. El contenido es el mayor legado que nosotros tenemos, la mejor herencia, el testamento que nos dejaron. Y Dios se revela a través de estas páginas para transformar nuestras vidas. Quiero darle algunos datos muy interesantes que estuve investigando
¿Para qué? Para que entendamos y valoremos lo que nosotros hoy en día tenemos. En un tiempo, en siglos pasados, inclusive nosotros como protestantes, sabemos el significado de la Biblia porque antes no había acceso. Hoy, sí, aquí está la librería Oasis que vende Biblias a por doquier. Y corremos el riesgo de no valorar lo que tenemos. Por eso, quiero mencionar algunos datos interesantes. En promedio se venden 50 Biblias por minuto y es traducida actualmente en 532 idiomas y más de 2.883 lenguas nativas. Y continúan traduciéndola, como sabemos hoy en lenguas, sobre todo nativas. El libro más vendido. Entonces, me estaba preguntando yo, ¿qué produce o qué debe producir en personas, pueblos e inclusive naciones, como vamos a ver un poquito más adelante, que compran la Biblia que tienen en la casa, en la sala, en el auto, ¿sí? Que tienen en la oficina, como si fuera que esto va... No es lo que tengamos en sí, sino lo que menciono otra vez, el contenido. La Sagrada, escucha un poco estos grandes personalidades de la historia, cristianos y no cristianos, que se refirieron a la Biblia. Charles Dickens, sí, ¿quién no escuchó de Charles Dickens? Este novelista inglés, sí, a muchos. Él dijo: el Nuevo Testamento es el mejor libro que jamás se haya conocido o que se conocerá en el mundo. Blaise Pascal, el físico y filósofo francés, dijo una vez: la Sagrada Escritura no es una ciencia del entendimiento, sino del corazón. De consiguiente, solo es inteligible para los que tienen el corazón recto. Lo dijo él. La reina Victoria, los que conocen un poquito de historia, reina del Reino Unido y de Irlanda, dijo una vez: el comercio por sí no puede hacer que una nación sea grande y feliz como es la nación inglesa. Inglaterra ha llegado a ser grande y feliz por el conocimiento del Dios verdadero y de Cristo Jesús. Este libro es el secreto, dijo ella, la Biblia. Miguel de Cervantes, literato español por excelencia, dijo: lea en la Sacra Escritura. Allí hallará verdades grandiosas y hechos tan verdaderos como valientes. Puedo seguir citando a otros como Abraham Lincoln, que fue el 16º presidente de los Estados Unidos. Dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Otro presidente y el primero de Estados Unidos, George Washington, dijo: es imposible gobernar, y escuchen, gobernantes de todos los pueblos, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Creo que es muy propicio por el tiempo que estamos viviendo hoy, inclusive en Paraguay, estas declaraciones de este gobernador, que haya dicho: es imposible gobernar sin Dios y sin la Biblia. Y uno último, tengo muchísimos, pero me quiero simplemente para que tengamos una idea de lo que personas en su estudio, muchas personas eruditas han llegado a la conclusión de lo que la Biblia es para el mundo. Mahatma Gandhi, él se encontró con un líder nacionalista indio y le dijo esto: cuando el país suyo y el mío obren en conformidad con las enseñanzas que Cristo estableció en el Sermón del Monte, habremos resuelto no solo los problemas de nuestros países, sino del mundo entero. Haciendo referencia al Sermón del Monte. Y podría ir citando más personas que llegaron a la conclusión de que no es simplemente tener la Biblia, sino el escudriñarla,
el tenerla presente para nuestra vida, para la nación, para el mundo entero. Y hoy en día, donde hay tanto acceso a la ciencia, que avanza, la Biblia permanece, su mensaje permanece. Estaba buscando definición de testamento. Lo que vos tenés en tu mano es nosotros decimos Antiguo y Nuevo Testamento. El próximo domingo vamos a hablar de algunas cosas interesantes. Vamos a hacer un panel de debate aquí con algunos hermanos sobre justamente algunos aspectos interesantes de la Biblia. Pero busqué la definición de testamento, por eso introduje así. Si yo te dejo, algunos ya han recibido algún testamento, ¿verdad?, en la vida. Y cuando hablamos testamento, cuando escuchamos, ¿qué es lo que entendemos? Y dice la definición, es una escritura pública en la que consta un testamento o declaración. Me gustó eso. Es una escritura pública en la que consta un testimonio o una declaración. Y si lo aplicamos al ámbito de la Biblia, vamos a encontrar que encierra una gran verdad. ¿Por qué tenemos un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento? Mucha gente lo consideró como un buen libro. Yo conozco contextos que tiene la Biblia, porque dice, sí, es interesante, hay mucha sabiduría, pero va a la Biblia como una fuente simplemente de texto, de información. Entonces adquirimos información, pero no transformación, que es el fin de la Biblia, la Sagrada Escritura. Si nos vamos a la Biblia, como mucha gente, con muchos cristianos que quieren conocer, pero con un desenfoque, y hoy, cuidado, porque la Biblia habla mucho sobre los últimos tiempos. Nos vamos a la Biblia, ¿y por qué hice la pregunta? ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios usó a más de 40 autores para escribirla. Pero ¿quién le inspiró? Fue el Espíritu de Dios. Dios mismo inspiró a estas personas, muchas de ellas neófitas, sin mucho conocimiento, de diferentes culturas, trasfondos. A todos esos Dios los reunió, y quien de manera magnífica fue hilando el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que leerla? Si decimos que es el autor. Yo sé que si yo pregunto aquí, ¿quién es tu autor? Si aquí hay muchos que les gusta la literatura, leer, espero que sí. Y seguramente usted tiene su autor favorito, ¿verdad? Y conoce de su vida, conoce cuántos libros escribió, le interesa porque le ha llegado su lectura. Yo tengo varios en mi lista, y cuando sale escribió fulano, le digo a Luz, conseguime ese libro, por el autor. Y así mismo la Sagrada Escritura, tenemos que ir por el autor de la Biblia. Entonces tenemos que volver, hermanos. ¿Por qué pareciera ser que es muy sencillito esto? Porque tenemos que volver, escuche, a la base de cómo ir a la palabra, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Me preocupa muchas veces que hoy tenemos mucho acceso a ver, a escuchar, y nos alimentamos siempre o queriéndonos. Tenemos que esperar el culto del domingo, tenemos que esperar que se levante cierto mensaje de tal fulano. Está bien, no digo que no sea lo correcto, pero tú tienes acceso directo a la palabra. Si tienes al Espíritu de Dios, tienes la libertad y tienes también, diría yo, la capacidad que te da el Espíritu Santo para escudriñar la palabra, y eso vamos a ver ahora. Entonces no esperes que alguien venga y te traiga una gran revelación. La revelación está aquí, la palabra de Dios, y mientras más te metas en escudriñarla, más Dios te va a hablar. Y cuando Dios más te habla y le somos obedientes, ¿qué va a hacer en nosotros? Va a cambiar, va a transformar. Por eso es la delicadeza hoy en día que vamos a la Biblia muchas veces para querer que la Biblia nos hable lo que nosotros queremos. No nos dejamos que la Biblia nos ministre, nos hable a nosotros. Y ese es un peligro de la iglesia. Queremos hacerle hablar al texto y no permitimos que el Espíritu
nos habla a nosotros lo que Él quiere. Entonces, cuidado con eso. En este mes de la Biblia, vuelvo a repetir, no es el valor de la caja, es el testamento que nos dejaron. Y así como vos cuidás de ese testamento y lo valorás, nosotros tenemos que valorar. Entonces, el mejor y mayor testamento que nos dejaron, mi querido hermano y hermana, es la Biblia. Es el testamento de Dios. Y por eso dije que él me gustó la definición, porque es la escritura, yo lo definí así, es la escritura celestial, ¿sí? Es la escritura del cielo en la que consta un testamento y una declaración. ¿Cuál es la mayor declaración que Dios tiene? Juan 3:16. Alguien te amó tanto. Esa es la mejor declaración y el mayor regalo que tenemos. Bueno, ¿cómo vamos a ir a la palabra de Dios? Quiero darte 5 consejos de cómo leer la Biblia, cómo irnos a la Biblia. Entonces, en primer lugar debemos acudir a la Biblia cada día con fervor para saber lo que Dios nos va a decir, nos dice. Debemos ir a la palabra, a la Biblia, cada día, con fervor, con entusiasmo. ¿Con qué actitud? Para saber lo que Dios quiere decirnos. Por eso mencioné anteriormente que no te conformes con el mensaje del domingo, si tengas que esperar. Por favor, querido hermano o hermana, no te conformes con tu tiempo en 2, 3 versículos y con eso pretendes fundamentar tu vida espiritual. Van a venir sí, como dice, la casa va a golpear, y como no tuvo cimiento firme, la casa se cayó, dice. Y eso hace la palabra del Señor. Si vos te conformás, vos decís, no, yo leo la palabra. Sí. ¿Y cuánto, hermano? ¿Cómo es tu lectura? Y 2, 3 versículos tapere, cuando estoy manejando a leer, como el semáforo me da 1 minuto y medio, entonces aprovecha para irte beber. Entonces, tu vida espiritual se va a regir simplemente a esos 2, 3 versículos. No tenés cimiento firme. ¿Cómo Dios va a transformar si no le permitimos que Él nos hable? ¿Cómo Dios va a transformar si no le damos la oportunidad, si no nos tomamos el tiempo de ir a la palabra y con entusiasmo pedir, Señor, háblame, que tu siervo oye? Salmo 19:7. Y anote Salmo 119, 105, que probablemente lo conocemos de memoria. Pero el Salmo 19:7, en esta versión leo, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. No necesitas tener una super mega preparación. En tu intimidad con Dios, Dios puede, dice, hacer sabio al sencillo. Pero ¿qué es lo que cambia? La actitud con que vamos a la Biblia. Infunde nuevo aliento, dice. Y el Salmo 119, 105 dice, tu palabra en esta versión es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que va a alumbrar tu camino? ¿Sí? Cuando siempre hago esta ilustración, ¿verdad? Que en la oscuridad no da gusto nada, nos produce temor, inseguridad. Pero qué importante, yo me acuerdo del tapepoí. ¿Recuerdan los hermanos el tapepoí, verdad? Y acá ñanandú ¿verdad? Y ahí tapepoí nerejuela. Y vos no sabes si por ahí, ¿verdad? Dios nela, allá por Villeta, tapepoí, ahí te vas. Y por ahí si tenés un lampión o algo así, saber dónde pisar y saber el camino dónde andar. Es así mismo, mi querido hermano, la palabra del Señor. Si nosotros realmente no vamos a la Biblia de esa manera, podemos equivocarnos grandemente.
Y lo maravilloso de la palabra del Señor es en todas las áreas de tu vida. Si aplicamos estos principios, jóvenes, tienen garantía de que van a tomar decisiones correctas. Mamá, papá, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Cuáles van a ser los principios? Están en la palabra del Señor. Segundo, meditar en la palabra. Meditar. Ya mencioné, creo que 2 veces, y vuelvo a repetir, hermanos, porque no me voy a cansar de animarnos, de animarles a que podamos meditar en la palabra del Señor. Hoy esta sociedad es un mundo de la carrera. Y tenemos muy buenos justificativos para decir, no tengo mucho tiempo. Pero meditar en la palabra significa pensar en lo que he leído, reflexionar en lo que he leído, para asimilar el significado y las implicancias que tienen para mi vida. ¿Y cómo vas a hacer eso en el ajetreo, en corriendo? Es más, lo más probable es que cuando estamos en esa vida así ajetreada, pedimos solamente que el Señor nos bendiga. Pero nos quedamos quietos y decimos, Señor, háblame. Entonces, meditar es tomarme el tiempo en reflexionar, en pensar en lo que he leído. En lo que he leído y tratar de asimilar, pedirle a Dios que Dios a través de su Espíritu Santo nos muestre el significado de esa palabra y cómo aplicar eso a mi vida. ¿Qué es lo que mayormente ocurre, verdad? A veces en la iglesia, a veces cuando el esposo, la esposa o los hijos leen la Biblia. ¿Sí? Me acuerdo antes en casa siempre nos reíamos de eso, ¿verdad? Porque mi papá siempre decía, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. Así. Y ese cuando el papá aplica al hijo y sale el hijo, ¿verdad? Y le dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Jamás con los exasperéis. No sé, pero suena bien, decíamos, ¿verdad? Entonces, buscamos siempre el aplicar la regla al otro. Pero cuando vamos a la palabra tiene que ser para mi propia vida. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí? Como mamá, esposa, esposo, hijo, hija, estudiante, joven. ¿Qué es lo que cuando yo medito en la palabra de Dios, esa meditación es individual? Por más que a veces yo suelo leer con mi esposa la palabra, a veces compartimos, pero una aplicación personal, eso me corresponde. No decirle, salas ahí el año de Yara, en Duque. Y a veces corremos muy fácilmente en esa línea de querer buscar, encontrar y aplicar para otra persona. Cuidado. Dios nos habla a nosotros y para eso debo meditar. Salmo 119, 15 y 16. En esta versión, la Nueva Traducción Viviente tomé porque me gustó mucho cómo lo traduce la palabra. 15 y 16 del Salmo 119 dice, estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra, dice el Salmo. La palabra ahí que usa estudiaré, ¿sí? Acá están los universitarios, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes no estudian bien? ¿Verdad? Se van y no rinden, no salvan, no pasan, se aplazan. Y así están en el ámbito espiritual. Si no nos tomamos el tiempo en meditar, nos aplazamos, no pasamos de grado. Tercero, estudie la verdad de Dios. ¿Por qué estudiar la verdad? ¿A qué me refiero con estudiar la verdad de Dios? Hay una tendencia, creo yo, hoy en día de que vamos a la palabra así de manera superficial, no profundizamos. Escuchen lo que le voy a decir. Nos gustan escuchar ciertos mensajes que suenan bien al oído, que le gustan al corazón, genial. Pero la palabra de Dios es mucho más profunda, mucho más. ¿Sí?
La palabra del Señor tiene para varios aspectos de nuestra vida. No podemos quedarnos nosotros con lo superficial. Y para eso necesitamos estudiar la palabra. ¿Sí? Para eso necesitamos ejercitarnos en la palabra. Acá tuvimos grupo discipulado, a muchos de acá mis alumnos saben, ¿verdad? Que yo les recomiendo, compren otra versión de la Biblia, ejerciten, inviertan en algún libro, comentarios sobre ese libro, lean todo el libro en su contexto, no saquen versículos de por ahí y con eso tratar de fundamentar su vida. Estamos haciendo un ejercicio ahora con mi esposa leyendo todo el libro de Hechos y tratando de sacar palabras claves y cómo ayuda, cómo nos fortalece cuando leemos todo un libro y empezamos a eso me refiero a estudiar. ¿Qué quiso decir Pablo con esta palabra? ¿Cuántas veces se repite esta palabra en, qué sé yo, en las cartas paulinas? ¿Cómo estudiar el Antiguo Testamento? Entonces, hay mucho por explorar, hay mucho por aprender en la palabra de Dios. Es una fuente inagotable. Tremendo lo de la palabra del Señor. Y uno cada día puede aprender, pero para eso necesitamos estudiar. Tenemos que volcarnos a la palabra. ¿Qué el Señor tiene para mí hoy? ¿Qué significa esta palabra? No entiendo. No puedo leer, no entiendo. Y guardamos de vuelta. Llame a un hermano, busque en internet un comentario bíblico. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pregunte. Pero no tome solamente aquello que le gusta, aquello que suena bien. Explore la palabra de Dios. Es una fuente inagotable. Yo quiero, hermanos, que no solamente por este mes de la Biblia, sino que despierten nosotros. Dije, hoy hay muchas versiones de la Biblia. Sí, hay librería Oasis, Avenida Acceso Sur y Francisco Paredes. Usted encuentra muy buenos materiales en ese lugar. Pero a veces Luz me muestra la Biblia, ¿verdad? Y hay versiones del predicador, del joven, de la quinceañera, del niño. Tenemos ventajas hoy en día. Y a veces compramos la Biblia de la promesa. No estoy en contra. Pero profundicen más. Las promesas da gusto escuchar. Pero busque, por ejemplo, una Biblia de estudio bíblico, en donde le enseñe, le muestre esas palabras que no entiende. Eso es estudiar, eso es reflexionar. Y yo quiero animar, desafiar a la iglesia. No se quede solamente con las promesas, chulinitas, porque van a venir los problemas y hay que sustentar eso con la palabra. Su fe usted tiene que fundamentar sobre esto, y si no conoce la palabra, ¿cómo va a permanecer firme? Su cimiento usted coloca en esto, y para eso tiene que invertir en ello. ¿Sí? Muy bien, cuarto, Santiago 1:25, para fundamentar lo que digo, pero si miras atentamente, dice Santiago 1:25, en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahí habla sobre estudiar atentamente la ley, la palabra de Dios. Salmo 1:2 conocemos bien, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Cuarto, crea y obedezca. En otras palabras, aplique lo que lee. Aplique lo leído a su situación particular. Y para eso necesitamos valentía y necesitamos disciplina. Por eso digo, mucha gente conoce la palabra, inclusive gente que no profesa la fe y dice, bueno, yo leo la palabra. Pero leer es solamente una introducción. Creer y obedecer es lo que nos toca a cada uno de nosotros. En ello está la bendición, en el creer y en el obedecer la palabra del Señor. Deuteronomio 28:1 dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. ¿Cuál es el desafío? Si obedeces al Señor tu Dios y cumples con los mandatos.
Josué 1:8, en un momento crucial en su vida, le dijo Dios esta recomendación. Estudia, la versión NTV me tomo, 1:8 de Josué. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y al hermano, amén, ¿verdad? Pero nos olvidamos las condiciones que hay en este versículo. Estudia constantemente, no dice cada domingo, constantemente la palabra, libro de instrucción. Medita de día y de noche y asegúrate de obedecer todo lo que en él está escrito. 3 condiciones hay. Solo así, ahí está la palabra solo, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Quinto y último, comparta lo que ha aprendido. Qué lindo es cuando usted aprende algo en la palabra, el Señor le enseña, le muestra, cambió su vida y usted puede decirle a una persona, ¿sabes qué? Dios me habló a través de esta palabra, como también lo puedo hacer contigo. A mí me enseñó esto y el Señor me está hablando. Va a ser de beneficio para esa persona y le va a bendecir a usted mismo cuando usted comparte, cuando usted alienta a otros con la palabra. Me anima mucho cuando veo hermanos que comparten la palabra, por ejemplo, en redes sociales, en vez de compartir dureza. Qué importante es compartir la palabra. En esta semana justamente una persona en mi estado compartí un versículo con una imagen. Y una persona me escribió y me dijo, era la palabra que necesitaba hoy. Un versículo. Y encima eran de 2 líneas. ¿Cuánto poder tiene la palabra? Lo compartimos. Entonces yo quiero animar, utilicemos todos los recursos que tenemos hoy a mano para compartir la palabra. No necesitas necesariamente predicar. Pero en tiempos en el que estamos viviendo, donde hay tantas malas noticias, donde hay tanto pesimismo, esta es una fuente inagotable de fortaleza, fe y esperanza para nosotros, para nuestro país. Entonces yo les quiero animar, les quiero dejar esta tarea. A veces, lo contrario, veo tantos cristianos que comparten cualquier cosa, ¿verdad? Pero esta palabra te va a bendecir, te va a fortalecer y también a través tuyo puedes fortalecer a muchas personas que hoy necesitan una palabra. 2 Timoteo 3, 16, 17 es un pasaje que espero lo conozcamos de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Bueno, la Reina Valera habla para redarguir, para corregir y quizás para hacerlo un poquito más sencillo, para decir, ahí por ejemplo ya le doy una tarea, ahí con la redarguir, no recibo. Entonces, es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así lo traduce la NTV. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra de Dios. Aquí se resume todo. Hermanos, como conclusión en esta mañana, quiero dejarles este desafío. Que cuando salgan de este lugar, cuando cierres esta transmisión, mi deseo y mi oración es que el Espíritu Santo te pueda quebrantar y decir, yo no te voy a preguntar cuántos minutos, horas lees la palabra, porque no te pregunto lees, te pregunto meditar en la palabra del Señor. ¿Cómo estás yendo a la palabra del Señor? No se trata de cuánto tiempo, porque puedes pasar 1 hora diaria y no meditar. Podés leer 1 hora y no aplicar a tu vida también, como hay muchos cristianos hoy en día.
Podés comprarte todas las versiones de Biblia que quieras, pero si no meditas y no le pedís al Espíritu Santo que te enseñe a vos, entonces es un cúmulo de información simplemente. Y Dios no quiere eso. Dios quiere hablarnos, Él quiere ministrarte en forma muy personal a través de su palabra. Invertí tiempo, invertí tus recursos, porque Dios te va a enseñar cosas maravillosas. Es un tesoro inagotable para toda persona. Termino con Romanos 15:4. De hecho, dice la NBI, ahora tomé, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Romanos 15:4. Todo lo que se escribió, todo, desde el Génesis. Aquí en el contexto Pablo está diciendo, se escribió en el pasado, ¿para qué? Para enseñarnos. ¿Con qué fin? De que, alentados por esta palabra del Señor, perseveremos en mantener nuestra esperanza, dice. Quiero animarte en esta mañana. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor. Yo simplemente quiero dejarte con este desafío en esta mañana, querida iglesia, hermano, hermana, amigo que nos ves. Mucha gente anda buscando consejo, mucha gente anda desorientada, muchos cristianos andan atemorizados, muchos cristianos están descuidando su vida espiritual por limitar a la palabra del Señor, por simplemente ir a la palabra con lo que quiero oír. Deja que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra lo que Él te quiere decir, lo que Él quiere cambiar en tu vida. Él lo va a hacer si hoy decidís darle valor, no a la caja, al contenido. El que sopló aliento en él, el Espíritu de Dios. Y yo quiero pedirte que ores así conmigo: Señor, dame hambre de tu palabra. A lo mejor te cuesta, me decís, leo y me da sueño. Ya escuché varias de esas versiones. No entiendo lo que leo, pero no te quedes con esas artimañas de Satanás. Y empezá a preguntar, empezá a decir, tengo hambre de la palabra. Por eso esa declaración, ese concepto, me gustó mucho, como es la escritura del cielo que consta una declaración de amor, de transformación para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. No son simples páginas escritas por seres humanos, como muchos tratan de hacerlo ver. Es inspiración divina. Tú soplaste aliento a través de personas autores que han escrito lo que había en tu corazón. Es un testamento de amor. Es una escritura del cielo para nosotros. Y te pido, Señor, que quebrantes nuestro corazón a no verla simplemente como un libro más, un libro de texto, o a veces cuando estoy en problemas, o a veces por ciertas circunstancias voy a la palabra, sino que despierte en nosotros hambre por tu palabra. Es una fuente inagotable, es un tesoro que nunca se acaba, que puedo ir a ella y cada día encontrar dirección para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, para este país que hoy tanto necesita dirección. Pedimos, Señor, que, como dijeron estas grandes personalidades, solamente en tu palabra, en el meditar en ella, que seremos dirigidos hacia buen camino. Por eso yo hoy decido que esto sea mi cimiento firme. Me propongo en meditar en ella todos los días, desde hoy. Me propongo en mi corazón
en meditar y permitir que tu Espíritu Santo me enseñe, me transforme por medio de tu palabra. Oro, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.